acerca de la elección del Papa León XIV, ¿no? Ha surgido de nuevo la pregunta si el Papa es el sucesor del apóstol Pedro. La doctrina de la sucesión papal es una doctrina clave de la Iglesia Católica, la cual le da el poder y la autoridad que hoy el Papa goza. Esa doctrina básicamente dice que Cristo estableció a Pedro como el primer Papa y que los obispos de Roma que vinieron después de Pedro continuaron esa sucesión de autoridad y de poder y de infalibilidad que Cristo le otorgó a Pedro. La Iglesia Católica se basan en algunas evidencias históricas y también en la tradición, como en la lista de papas de Roma o obispos de Roma, que fue compilada por Ireneo para establecer la línea de sucesión papal. Ireneo compiló una lista de obispos de Roma en sucesión, ¿verdad? Que incluye a los sucesores inmediatos de Pedro y Pablo. Y entre esa lista tenemos a Linus, Anacleto, Evaristo, Clemente, Alexander y Sisto. La Iglesia Católica actualmente considera a estos como los sucesores de Pedro, quienes ellos consideran como el primer papa y por medio de quien siguen los papas que ellos dicen tener la misma autoridad que Pedro recibió. Ok, ahora los versículos que utilizan ellos para sostener esa idea de la autoridad papal es Mateo 16, 13 al 20 y Juan 20, 22 al 23. Esos van a ser los textos que vamos a estudiar en este tema, ¿verdad? La pregunta es cierto que Jesús le dio a Pedro esa autoridad? Porque si es que en verdad Jesús le dio esa autoridad, nosotros debemos seguir al Papa como el representante de Cristo aquí en la tierra. Así que quiero yo abrir esa pregunta al público, a cada uno de ustedes. Y es la que la vamos a resolver a través de las Escrituras. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos a hacer un estudio profundo de este tema. Si tienes una Biblia, te aconsejo que la saques. Y aunque tú quiero que busques tus versículos en la Biblia, yo te animo que lo compruebes con tu propia Biblia. Muy bien, vamos a leer los pasajes que tenemos sobre la mesa aquí, que son usados para llegar a la conclusión de la autoridad papal. Vamos al primero, que es Mateo capítulo 16, 13, Mateo 16, 13 al 20, ok. La Biblia nos dice, al llegar Jesús a Cesarea, a Filipo, preguntó a los discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no las dominarán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús, el Cristo. Interesante pasaje, ¿no? Vamos ahora al otro pasaje que es Juan, capítulo 20, versículo 22 y 23. Juan 20, versículo 22 y 23. Esta es la aparición de Jesús a sus discípulos después de haber resucitado. Y note lo que nos dice aquí el pasaje. Al decir esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo.
A quienes perdonéis los pecados serán perdonados, y a quien se los retengáis les serán retenidos. A ver, estos textos al leerlos pareciese que Dios les dio a Pedro y a la iglesia una autoridad casi igual a la de Dios, si no decirlo igual, ¿verdad? La de actar y desatar, la de perdonar pecados. A Pedro lo colocó como fundamento de la iglesia, como la cabeza de la iglesia, y aún le dio las llaves del reino de los cielos. Tal era la autoridad de Pedro que al parecer aquí que las puertas del Hades no dominarán. Interesante. Ahora bien, ¿qué están diciendo estos versículos? Contrario a la conclusión de la Iglesia Católica, que estos versículos están afirmando la autoridad de Pedro como el primer papa, en realidad estos versículos dicen lo contrario. Estos versículos nos hablan en verdad de que Pedro no fue el primer papa. Así que vamos a ver varias razones por las cuales Pedro no fue el primer papa, no recibió tal autoridad de Cristo como se cree el día de hoy. Razón número 1. Vamos al versículo 18. Volvamos a leer Mateo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vamos a detenernos ahí por un momento, ¿ok? La primera razón es que Pedro no era la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia. Pero aquí parece que dijera eso, ¿cierto? Si leemos detenidamente, Pedro y la roca no son lo mismo, por varias razones. Número 1, la palabra Pedro, el nombre Pedro, viene del griego Petros, y Petros simplemente significa una piedrecita, una piedra pequeña, rodada. Pero la palabra roca que Jesús utiliza acá, sobre esta roca edificaré mi iglesia, la palabra roca aquí es Petra. Petra significa una roca grande. Pedro solo es una piedrecita. Petra es una roca grande. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cuál será esa roca la cual Cristo se estaba refiriendo? ¿Era Pedro? ¿O en realidad las escrituras nos dicen lo contrario? Vamos a ir al Antiguo Testamento y también al Nuevo Testamento. De acuerdo a los autores de la Biblia, ¿quién era la roca? ¿Quién era esa verdadera roca que nosotros deberíamos adorar y que es el fundamento de la iglesia? En Deuteronomios 32, número 4, 32:4, hablando de Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en Él. Es justo y recto. Deuteronomios 32:4. Claramente aquí se representa a Dios como la roca. El salmista, vamos a Salmos, como se refiere en el Salmo 62, en el versículo 7, Salmo 62 y el versículo 7 nos dice: en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. De nuevo, ¿quién es la roca para el salmista? Su refugio es Dios. Ahora, Isaías 28:16 es un pasaje muy significativo. Isaías 16, y lo aplicó a él, el salmista. Isaías 28:16. Isaías 28:16. Por eso Jehová, el Señor, dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que crea no se apresure. Cuando usted lee el relato de Jesús haciendo referencia a este pasaje, Él lo aplica a Él como a esa piedra angular. Ahora, ¿creen ustedes que sería una buena idea que le preguntemos a Pedro: Pedro, ¿cómo entendiste tú las palabras de Jesús? ¿Eres tú la roca, Pedro?
o es Jesús la roca? Yo creo que la mejor persona que nos puede dar una respuesta de esto es Pedro, ¿sí o no? Ahora, estos textos son suficientes, pero vamos a entender cómo Pedro lo entendió. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Jesús le había dado esa autoridad, él era el fundamento, se dice aquí. Pues vamos a verlo, averiguarlo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3 al 5. Y nos dice: ya que sabéis, ya que habéis gustado la bondad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Miren qué interesante. Pedro no dice que es la roca, él dice que es Cristo, acercándose a la piedra viva. Ahora, Pedro, la roca era Cristo. Para Pedro, la roca era Cristo. Cristo es el fundamento de la iglesia. El apóstol Pablo corrobora esto en Primera de Corintios, capítulo 3, y el versículo 11. Primero de Corintios, capítulo 3, 11. Donde nos dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el único fundamento, es la única roca. Así que para mí es muy preocupante que un hombre pueda atribuirse eso a sí mismo. Así que esa es la razón número 1. Pedro no es la roca, sino la cual se dedicó la iglesia. No es. Razón número 2, también tomada del versículo 18 de Mateo 16, las puertas del infierno o del Hades, como dice ahí, sí prevalecieron en contra de Pedro. Ok. ¿Cómo prevalecieron las puertas del Hades en contra de Pedro? Ahora, vamos a ver. Una puerta es una entrada a algo, ¿cierto? Una puerta es una entrada a algo. El Hades en la Biblia es una referencia a la tumba, a la muerte, al infierno y también al reino del mal. Ok, esas son las referencias que la Biblia utiliza aquí para el Hades. Ahora bien, les hago una pregunta. ¿Prevaleció la muerte sobre Pedro? ¿Prevaleció, el Hades, la tumba sobre Pedro? Desde luego que sí. Pedro murió. Hasta el día de hoy, él está en la tumba, no está en el cielo intercediendo por nosotros, él está en la tumba. Pero ¿saben qué? Jesús es el que es el único que ha vencido el Hades y él es el que ha recibido las llaves, vamos a Apocalipsis, del cielo y del infierno. Es Jesús el único que tiene esas llaves. Noten lo que dice Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18 nos dice: y el que vive y estuvo muerto y vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que la muerte prevaleció sobre Pedro, pero la muerte no prevaleció sobre Jesús. Jesús resucitó, venció la muerte y hoy puedo decir, darnos esperanza. Él nos puede dar esperanza. Él tiene las llaves del Hades y a quien Él quiere le da vida eterna. Qué maravillosa promesa. Pero eso también debe entenderse de manera espiritual. La muerte y el Hades de manera espiritual se refieren, como dice, al reino del mal. Les voy a hacer una pregunta. ¿Prevaleció el pecado en contra de Pedro? Claro que sí. De hecho, no hay ningún ser humano que haya vencido o que nunca haya pecado, más bien, no hay ni uno, ni un ser humano. Solo Jesús fue el único ser humano que vivió sin pecado. Pedro, cuando negó a Jesús, las puertas del infierno
prevalecieron contra él. Vamos a leer ese relato de Pedro en Mateo 26, 69 al 75. Y nos dice la palabra de Dios: estando Pedro sentado fuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él negó delante de todos: no sé lo que dices. Y saliendo de él a la puerta, la abrió y lo vio, y vio otra mujer, lo vio a él y los que estaban ahí. Y también estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con un juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose a los que estaban ahí, a los que ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. A otra pregunta: ¿prevalecieron las puertas en contra de Pedro? Sí, de manera tan avergonzosa. Pedro negó a su Señor. Así que Pedro no puede ser ese primer papa. Ya llevamos 2 razones. Vamos a la razón número 3. Y esta viene del versículo 19 en Mateo 16, versículo 19. Mateo 16, versículo 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Vamos a estudiar esa frase, esa primera frase: a ti te daré las llaves de los reinos de los cielos. La razón número 3 por la cual Pedro no fue el primer papa es que él escribió estas llaves del reino de los cielos. No fue ninguna autoridad papal. En el símbolo del papado usted ve una corona, una triple corona, donde hay 2 llavecitas que salen así. No sé si ustedes la han visto. Una llave se cree que es la llave de los cielos y la otra es la llave del infierno. Ellos creen que el Papa tiene esas llaves porque Cristo le dio esas llaves a Pedro, ¿verdad? Del reino de los cielos, como lo dice aquí. Pero, como lo dice con Apocalipsis, ya lo leímos, que Jesús también tiene esas llaves, y las llaves del Hades, de la muerte. Entonces Pedro, según ellos, recibe ambas llaves por parte de Jesús. El problema con esa interpretación es que las llaves del reino de los cielos no son la autoridad que Dios le dio, que Cristo le dio a Pedro, para él decir quién se salva y quién va al cielo y quién va al infierno. Esa autoridad no se la dio Jesús a Pedro. ¿Cuáles son esas llaves entonces? Bien, afortunadamente la Biblia nos responde a esa pregunta. Así que vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 11, versículo 52. Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 52. Nos dice aquí, Jesús nos dice, está pronunciando ayes sobre los fariseos y los doctores de la ley. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. En otras versiones dice el conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. ¿Entrasteis dónde? Jesús está refiriendo aquí al reino de los cielos. Nótese, interesante, porque Jesús aquí los intérpretes de la ley, se está refiriendo a ellos, los que tenían y conocían la Biblia, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento en aquel entonces. Y Jesús les está diciendo: saben, ustedes, esa llave de la ciencia, del conocimiento, ustedes la han quitado de la gente, porque ni ustedes entran y tampoco dejan que ellos entren. Entonces, ¿cómo ellos estaban impidiendo que ellos entraran? ¿Cómo lo estaban haciendo? Pues torciendo las escrituras, no enseñando las escrituras al pueblo. Ellos mismos no estaban practicándolas tampoco. El conocimiento de la salvación se halla en las escrituras. Es decir, estas llaves que son
La llave del reino de los cielos son las palabras de Dios en las Escrituras. Si las palabras de Dios que contienen las condiciones de aquellos que quieren entrar al cielo, es la palabra de Dios que pronuncia juicios sobre aquellos que rechazan sus enseñanzas. En esta palabra, la palabra de Dios es la llave de los reinos de los cielos. No se la dio solo a él, nos la ha dado a todos. La palabra de Dios nos la ha dado a todos. Es el privilegio de predicar la palabra, de compartir esa llave. Tú puedes compartir esa llave. Eso es lo que ellos, los intérpretes de la ley, ellos decían, es un delito, es un pecado que le quite esa llave a las personas. Nosotros no somos quien para quitarle las llaves a ellos. La palabra de Dios debe ser impartida. La gente no podía leer la Biblia, no se les permitía leer la Biblia. Solo la gente que había una universidad podía entenderlo. Le habían quitado, así como esos intérpretes de la ley, le habían quitado la llave de la ciencia al pueblo. Pero a Pedro, Jesús antes le dijo, tú debes enseñar al mundo la Biblia. Y por eso a él le dio las llaves de los cielos. Qué interesante, ¿no? No es como se nos ha hecho creer. Ahora, volviendo a Lucas 16, estas llaves que sirvieron para algo. Este texto puede ser un poco confuso, pero lo vamos a tratar de entender. La segunda parte del texto dice, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. A ver, ¿cómo nosotros podemos entender este pasaje que Jesús está mencionando aquí? Porque pareciese que esa llave que recibe Pedro le dan autoridad de atar y desatar, en la tierra como en el cielo. Es decir, el Papa tiene la última palabra como quién se salva y quién no se salva, ¿verdad? Bien, Jesús, esta no fue la única vez que mencionó esto. Vamos a Mateo 18. Mateo 18 es la clave para entender estas palabras de Jesús. Vamos a leer del versículo 15 al versículo 18. Mateo 18, 15 al 18. Jesús aquí está hablando en cuanto a cómo resolver los problemas con los hermanos y cómo tratar a las personas que están errando, que están en pecado. Eso es prácticamente que Jesús está dando aquí. Por tanto, dice aquí, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano, pero si no te oye, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra. Si no los oyes a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahí está. ¿En qué contexto está diciendo Jesús esto? Lo está diciendo en el contexto de la disciplina eclesiástica. Lo está hablando, no lo está hablando en un contexto de salvación, lo está dando del contexto de disciplina. ¿Cuál es esa medida de autoridad? La iglesia, no el Estado. Es la iglesia quien tiene la autoridad del cielo de disciplinar a los que no andan correctamente. Pero esa disciplina que la iglesia impone no es la palabra final o lo de que termina el destino de esa persona. En otras palabras, aquí en este ejemplo, si alguien ha pecado contra otra persona, ¿verdad? O ha cometido un error, pues hay que buscar redimir a esa persona primero a solas, con ella o con él. Si no escucha, 2 o 3 hermanos más deben de ir a hablar con esa persona. Si aún así no escucha, dice Jesús, tráigalo a la iglesia. Así que es en la iglesia, no es en público, sino en la junta de la iglesia. Ojalá este protocolo se hiciera aquí en las iglesias. Se evitarían muchos problemas. Y Jesús dice así, si no lo escuchan, tenlo como publicano y como gentil. Es decir, hay una disciplina eclesiástica.
remuévanlo de la membresía de la iglesia. Es lo que Jesús está diciendo aquí. Entonces Jesús concluye aquí diciendo, lo que ates en la tierra sea atado en el cielo, ¿no? Entonces, cuando la iglesia sigue el proceso debido de ir uno a uno, de luego llevar 2 o 3, luego llevarlo a la junta y hacer un esfuerzo para redimir a esa persona, aún así esa persona no se redime, entonces el cielo reconoce el esfuerzo de la iglesia, oigan bien, para redimir a esta persona como una oportunidad que dio Dios por medio de la oportunidad de la iglesia. Pero al rehusar esa persona, el cielo, si él se rehúsa, el cielo la aprueba y está en contra del registro de esa persona. Pero no es porque la iglesia tenga la autoridad única. No sé si estamos entendiendo lo que estamos diciendo. Esto tiene que ver con más orden eclesiástico que con materia de salvación. Ahora, ese no es el contexto, ¿verdad? En Juan 22 y 23, cuando Jesús dice, para entender ese contexto, el que perdonares en la tierra será perdonado en el cielo, el que negares el perdón en la tierra también sucederá en el cielo, es lo mismo. Es en este contexto de la absolución de faltas, en el contexto eclesiástico, cuando una persona se arrepiente, cuando una persona ha hecho bien las cosas, reinstituida la membresía de la iglesia, porque se ha arrepentido de sus pecados, entonces el cielo también reconoce eso. Pero no hay ningún pasaje en la Biblia donde Dios le haya dado a la iglesia la autoridad, o a Pedro dándole la autoridad de perdonar pecados. De hecho, los judíos creían, y esto era bíblico, ¿verdad? De hecho, acusaron a Jesús falsamente de esto, que si un hombre, eso lo puede usted leer en Marcos, capítulo 2, versículo 5, que es una blasfemia decir que yo como hombre pueda perdonar pecados. ¿Recuerdan cuando acusaron a Jesús de eso, no? Así que esa es la tercera razón. Y la cuarta razón es que Jesús, estas palabras, no se las encomendó a Pedro solamente, sino a todos los discípulos. Es cierto que en Mateo 16 Jesús está hablando con Pedro, pero tú eres Pedro, le dice. Pero luego le dice, a ti te daré las llaves del reino, lo que ates en el cielo será atado en la tierra, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Es cierto que ahí en esa conversación es con Pedro, pero como acabamos de ver, en Mateo 18, aquí estaban ya todos los discípulos. Ahí donde nos dice en el versículo 18, de cierto os digo, en ese os digo es plural, está hablando con todos. Así que esta autoridad fue dada a los discípulos, a todos ellos. Ahora, piensen en esto. Si Jesús verdaderamente hubiese en este momento resuelto entre los 12 que Pedro iba a ser la cabeza, ¿por qué ellos, aún hasta días antes de que Jesús muriera en la cruz, preguntándose entre ellos en cuanto a quién de ellos iba a ser el primero en el reino de los cielos? Pedro pudo haber dicho fácilmente, chicos, ya, dejen de pelear. Jesús dijo que era yo. Nunca vemos a Pedro en la Biblia diciendo eso, ¿no? Entonces los discípulos se hubiesen sometido a Jesús. Entonces no, ya Jesús dijo que era Pedro. Ya no vale la pena seguir discutiendo. Entonces, pero nosotros estamos viendo que esta discusión continuaba después de esta conversación. Veamos un ejemplo. Vamos al libro de Marcos, capítulo 10, versículo 35 al 41. Marcos 10, versículo 35 al 41. Nos dice aquí, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, le dijeron y se acercaron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Bien directa esta petición. Él les preguntó, ¿qué queréis que os haga? Ellos le contestaron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el uno a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pidéis? ¿Podéis beber el vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos respondieron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi diestra, a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo,
sino a aquellos para quienes está preparado. Ahora, note el versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Y luego Jesús les da una lección en cuanto a el cielo considera como el más importante en el reino de los cielos. Entonces, no estaba claro quién era el primero. Para Jesús el primero era el que es el siervo de todos. Muy contrario esto al espíritu del papado. La Biblia es clara, Jesús es claro, que Él no le dejó esta posición a ningún hombre. Noten estas palabras de Jesús, Mateo 24. Miren lo que dice Jesús, Mateo 23, 8 al 10. Noten, pero vosotros, tremenda estas palabras de Jesús, pero vosotros no pretendáis que os llaméis rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Jesús advirtió en contra de llamar a hombres rabí, maestro o incluso padre. El único rabí, el único maestro, Jesús, y el único padre es Dios. No podemos nosotros llamar a un hombre en esas palabras. A ver, Jesús se va a contradecir entonces que no llamen aquí a ningún hombre de esta manera, pero hacer a Pedro padre de la iglesia, hacer a Pedro la cabeza de la iglesia. Jesús se estaría contradiciendo con esto. La única cabeza de la iglesia es Cristo. La Biblia es muy clara. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, la última parte del versículo, 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Nos dice, pero quiero que sepáis que Cristo, no la última, sino la primera parte, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Efesios 1, ese es más claro, Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, Efesios 1, versículo 22 y 23. Nos dice acá, sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, las cuales su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es la cabeza entonces de la iglesia? La única cabeza de la iglesia es Cristo. O sea, yo miraba los noticieros cuando el nuevo papa fue elegido. Yo escuchaba a los reporteros diciendo, la cabeza de la iglesia ha sido elegida, el sucesor de Pedro. La verdad a mí me incomodaba mucho. Me incomodaba escuchar eso, porque es que eso no es lo que dice la Biblia. Se nos ha hecho creer que eso es, pero el testimonio de la Biblia es contrario a esa tradición. Ahora, vamos a una quinta razón. Esto no viene de Mateo 16, pero la Iglesia Católica asevera que en Juan 21, 15 al 21 al 17, dice que Pedro también era el principal pastor. El principal pastor. Vamos a leer Juan 21, del 15 al 17. Vamos a Juan 21. Juan 21, versículo 15 al 17. Estas fueron las últimas palabras de Jesús a Pedro. Individualmente, esa última conversación que tiene Jesús con Pedro. Y nos dice acá, después de comer Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas.
Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció que le dijera a Jesús por tercera vez y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ahora, lindo relato el que encontramos aquí, pero unos detalles interesantes de este relato. Jesús le pregunta 3 veces, lo cual corresponde a las 3 veces que negó Pedro. Es cierto que Pedro en los evangelios, en el libro de Hechos, como dicen la Iglesia Católica, aparece como la figura principal, ¿no? Pero no es por algún favor que Jesús le concedió especialmente a Pedro. Era su personalidad. Una de las debilidades de Pedro es que quería saberlas todas. Quería ser el primero. Como él sabe lo todo, ¿va? Que siempre está en el salón de la clase. Yo maestro, yo me la sé, aunque no se la sabe la respuesta, pero él se las inventaba. Ok, cuando Jesús profetizó que todos iban a ser escandalizados cuando fuese llevado preso, Pedro dijo: no, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte, Señor. Pedro no se conocía a sí mismo. Oye, Pedro, mira, tú no te conoces a ti, mira, ¿sabes? Tú no vas a ir conmigo a la muerte, tú me vas a negar 3 veces. Pero ahora vemos en Pedro distinto. Vemos a un Pedro humilde. Vemos a un Pedro que le dice a Jesús: sí, Señor, tú lo sabes que te amo. No solamente te amo, sino que esta vez va a Jesús y sabe que Jesús lo conoce mejor. Y en mi corazón creo que te amo, pero tú lo sabes, Jesús. Tú lo sabes, Señor. Y Jesús le dijo 3 veces: apacienta mis ovejas. Ahora, cuando Jesús le dijo a Pedro esto, no era para hacerlo a él el principal pastor. Él no era el principal pastor. Jesús, ya que Pedro había negado a Jesús, pero Jesús aún quería pero Jesús quería que Pedro ocupara una posición importante en la iglesia. Eso es cierto. Pero Jesús quería que quitar ese reproche que estaba en el carácter de Pedro como el que negó a Jesús. Ahora lo está estableciendo como un apóstol que le dé el cargo de su pastor. Apacienta mis ovejas. Con esas palabras, Jesús estaba restaurando a Pedro al ministerio pastoral. No es que Jesús lo hizo el principal pastor, no. ¿Cómo sabemos que esta interpretación es correcta? Vamos a preguntarle al mejor, ¿verdad? A Pedro, ¿verdad? ¿Sería bueno eso? Ya vamos a ir terminando. Vamos a ir a Primera de Pedro 5, versículo 2 al 4. Mire lo que nos dice acá. Primera de Pedro 5, 2 al 4. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío como los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona corruptible de gloria. Ajá, ahí está. ¿Cuál es el príncipe de los pastores? ¿Cuál es el pastor principal? The chief shepherd es Jesús. Es Jesús el centro, no Pedro. Jesús es el príncipe de los pastores. Así que, tristemente, la teología, el sistema de creencias de algunos de ellos son contrarios a las Escrituras y son de carácter muy serio, porque estamos tratando con el papel y la función de Dios mismo. Ese es un punto de contraste. Quiero darles un contraste siguiente. La Iglesia Católica cree en la infalibilidad del Papa. ¿Han escuchado eso? Creen que cuando el Papa está en ex cátedra, significa sobre el trono de Pedro. Las palabras que el Papa pronuncia son infalibles. Él es preservado de cualquier error cuando está sentado en esa silla.
Es lo que cree la Iglesia Católica. ¿Era Pedro visto como, cómo era Pedro visto con sus contemporáneos? ¿Infalible? ¿Ustedes creen que a Pedro lo miraban como infalible? Vamos a ir a Gálatas, capítulo 2, 11 al 14. Gálatas 2, capítulo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendía cara a cara hablando, porque era de condenar. Ese es Pablo hablando. Pues antes que llegaran algunos, parte de Jacobo comía con los gentiles, pero se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión, y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí Pablo, reprende a Pedro públicamente. Y Pablo vio necesario reprenderlo. Ese es su. Y Pablo tuvo que reprenderlo. Es decir, en la forma en como la iglesia apostólica se manejaba, se reconocía que los líderes tenían falencias, pero había que reprenderlos, se reprendían. Pero no se tenía a ningún líder en la iglesia como infalible. Ese es el segundo punto de contraste. Y vamos a hacer el tercero. Vamos a ver, permítanme. Ok. Vamos a ver. Este está en al libro de Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8, 14 al 22. Hechos 14 al 22. 14 al 22. Felipe estaba aquí predicando en Samaria, y este hombre, el que se llamaba Simón, se convierte al evangelio. Y luego, note lo que nos dice el relato, ¿no? Aquí, rápido. El versículo 14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había oído, enviaron a Pedro, a Juan, los cuales, una vez llegados, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Wow. Versículo 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado en pensamiento de tu corazón. Contrario a lo que nos dice la historia de algunos papas que pedían indulgencias a los feligreses para que llegaran a la iglesia a cambio de favores, a cambio de perdonar pecados, de llevar a un familiar muerto que estaba en el infierno al cielo, al cambio de esas indulgencias, ¿no? Al cambio de esos contributivos a la iglesia. Pedro aquí rehusó recibir dinero para conceder a cambio un favor espiritual. Él dijo: no, que tu dinero perezca contigo. Y luego lo llama al arrepentimiento, pero no le dice que tiene el poder de perdonar los pecados. Le dice: arrepiéntete con Dios, a ver si Dios perdona la maldad de tu corazón. Vaya contraste. En verdad, si los papas fueran los sucesores de Pedro, si es que esto fuera verdad, al menos
esperaríamos que siguieran este ejemplo. Un último punto de contraste, uno muy obvio, el último. Vamos al libro de Marcos 1, versículo 29 y 30. Marcos, versículo 1, 29 y 30. Al salir de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Ahora, aquí el punto que quiero resaltar es que Jesús visita la casa de Pedro y ahí estaba la suegra de Simón que estaba enferma. Así que Pedro tenía suegra, significa que Pedro estaba casado y tenía esposa. Pedro no era célibe, no creía en el celibato de los líderes de la iglesia. La Biblia nunca impuso el celibato sobre los que sirven a Dios en las líneas ministeriales. Así que con este contraste vemos que los papas no son sucesores de Pedro, ni de acuerdo a la Biblia, ni mucho menos en el carácter ni en el ejemplo que ellos han dado al mundo, ni a su congregación ni a su propia gente. En realidad, en contrario a eso, la Biblia nos dice, de acuerdo a la profecía de Daniel 7, que ya no tenemos tiempo, ¿verdad?, para eso, pero quizás en su casa ustedes pueden leerlo, Daniel 7, segunda de Tesalonicenses también 2, donde Pablo profetiza acerca de este hombre de pecado que se sentaría en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y de que de hecho estaría vivo hasta que Cristo venga, de acuerdo a la Biblia. Los papas no son los sucesores de Pedro, pero son los sucesores de los emperadores romanos. Y hay muchas similitudes, como por ejemplo, ¿han escuchado eso de Pontifex Maximus? Se le llamaba así porque se le llamaba así a los sacerdotes, emperadores, al emperador se le veía como un sumo sacerdote, porque ellos tocaban asuntos religiosos. Ambos son cabeza. En el caso de los emperadores, eran cabeza de Estado. El emperador era la cabeza de la monarquía y el Papa también sirve como también cabeza del Estado del Vaticano y la Santa Sede. Ambos tenían autoridad religiosa y secular y ambos también tenían su trono en Roma. Así que la conclusión de nuestro tema es muy sencilla. Pedro no era el primer papa. Jesús no le concedió poder ni autoridad especial. Los papas, en vez de ser sucesores de Cristo, son los sucesores de los emperadores romanos. Y la única cabeza y líder de la iglesia es Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos. Puedo oír tu voz llamando suavemente susurrando que a mi alma está hablando. Trae tu cruz y ven en pos de mí. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes.
fiel te seguiré. Sufriré por ti, Maestro, si el camino es siniestro. Tú serás refugio nuestro. Moriré contigo, mi Jesús. Seguiré donde tú me guíes. Seguiré donde tú me guíes. Seguiré donde tú me guíes. Donde quiera fiel te seguiré. Me darás la gracia y gloria de obtener la gran victoria y contar la dulce historia que por mí Jesús su vida dio. Seguiré donde tú me guíes. Seguiré donde tú me guíes. Seguiré donde tú me guíes. Donde quiera fiel te Señor, no nos queremos despedir de tu presencia. Quisiéramos estar aquí, en este templo, porque es el único lugar realmente donde nos sentimos seguros. Te quiero pedir, oh Padre, que lo que se haya hablado aquí se haya entendido, porque es tu palabra la que hemos leído hoy. Que tú ya la diste, nosotros simplemente hoy la vinimos a impartir para que recordáramos que la autoridad eres tú, no ningún hombre en esta tierra. Porque se nos puede olvidar en el transcurso del camino que ya falta poco para tu venida y queremos estar preparados y listos para ese momento. Le tenemos que decir, sabemos que hay muchos hermanos en otras denominaciones que han recibido su luz y según la cual ellos han recibido serán juzgados. Al igual que nosotros, como tener este verdadero mensaje, miremos que no se nos quite nuestra corona, para que podamos mantenernos firmes también en tu palabra. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.